Hola, ¿qué tal? Bueno, después de estar checando todos los comentarios que habían dejado en el video uno, el cual tienen el link abajo en la descripción del video, me di cuenta que algunos de ustedes se preguntaban cómo hacerle para poder graficar todos esos datos que nosotros obtuvimos después de importar con LabVIEW los datos en Excel. Fue una pregunta bastante interesante. Trataba de explicarlo en los comentarios, pero creo que lo más sencillo fue para mí crear un nuevo sub-BI que de esta manera a ustedes les ayudara a tener todas esas cosas que ustedes necesitan, que es tanto transformar los datos de string a numbers como poder graficar esos datos. Entonces les voy a tratar de explicar más o menos qué es lo que hice para ustedes, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, y espero poder aclarar muchas de sus dudas. Bueno, empecemos. Primero que nada, pues necesitamos obviamente el archivo de Excel. Este pequeño archivo yo lo creé. Contiene puros datos numéricos, eso es importante notarlo. En este momento tiene puros datos numéricos que serán los datos que usaremos para importarlos y después graficarlos en LabVIEW. Ok, lo cerraré, no hay necesidad de tenerlos abiertos. Limpiaré esto. Ok, dicho y hecho, espero que recuerden cómo funcionaba esta pequeña librería. Si no, pueden checarlo en el video que está en la descripción, en mi video anterior. Entonces simplemente, bueno, si ya comprendemos más o menos cómo funciona, le podemos dar play al sub-BI, al BI, disculpen, y podemos ver cómo esos datos que acabo de mostrar en Excel se importan a LabVIEW. Y las preguntas que normalmente me hacían era de, oye, están en string, yo necesito graficarlos, necesito hacer operaciones matemáticas con ellos, y no puedo. O finalmente, ¿cómo le hago? Para hacer eso, bueno, me di a la tarea. Les voy a hacer esto un poquito más sencillo a ustedes. Me di a la tarea de crear este pequeño sub-BI que se llama svplot. Lo voy a importar. ¿Y qué es lo que hace este pequeño sub-BI? Es fácil y sencillo. Lo primero que hay que hacer es conectar los datos al, al sub-BI. Y bueno, tiene varias características y varias funciones. Lo voy a correr primero así para que entendamos qué es lo que hace y luego les explicaré qué es lo que tiene. Voy a crear la gráfica XY, que es una de las limitantes, por así decirlo, que tenemos con este pequeño sub-BI. Voy a volver a correr todo. Y vemos como dicho y hecho, yo puedo obtener un gráfico de esos datos que estoy importando de Excel. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son las limitantes? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer? Primero que nada, una de las limitantes que tiene es que ustedes solamente podrán usar dos gráficas. Disculpen, dos columnas. La columna 0, 1, 2, 3, bueno, dependerá de cuántos datos tengan. Y lo que hice para ustedes, esto es un upgrade que le acabo de hacer, es de que ustedes pueden elegir qué columna quieren usar para los datos X y qué columna quieren usar para los datos Y. Si no quieren usar ninguna en específico, saben que está en la primera y la segunda columna. Por default ya vienen ahí que es el 0 y el 1. Recordemos que en LabVIEW las numeraciones de las columnas y filas empiezan a partir de 0, por eso 0 y 1, que sería siendo la primera y la segunda columna en Excel, que sería A, la columna A y la columna B. Podemos ver que nosotros podemos seleccionar los datos que queramos. Voy a seleccionar otro, por ejemplo, que será la columna 3 y lo voy a correr para ver cómo es que esta gráfica va a cambiar. Aquí está, dicho y hecho. Vemos cómo obtenemos los datos correspondientes, por ejemplo, 1, 18, que es el primer punto de esta columna y esta columna, y así sucesivamente. Esa es una de las cosas que pueden hacer. Creo que será bastante útil que podamos elegir nosotros qué columna que deseamos graficar. Inclusive podemos graficar la misma columna si nosotros queremos. Veamos, está, perfecto. Bueno, regresaré a que sea la columna 0 y la columna 1. ¿Y qué otra cosa pueden obtener de este pequeño CPI? Bueno, una de las cosas que he agregado es que ustedes pueden obtener el arreglo de datos de la columna A y el arreglo de datos de la columna B. Pero la diferencia de como lo teníamos antes
es que ahora nosotros lo vamos a poder tener, pero como número. Es decir, ya podemos ver cómo de string de color rosa pasamos a un arreglo, un D, o sea, en color azul, un i32. Y ahora con esto nosotros vamos a poder ser capaces de hacer operaciones matemáticas, de meterlos en for, de hacer lo que ustedes quieran con esos datos. Vemos cómo ya esos datos se van a aparecer en mi arreglo un D. Vemos cómo están los datos X y los datos Y. Van a ser los únicos que van a poder obtener. Si desean usar más datos de la derecha o de la izquierda, una de las soluciones rápidas que yo les puedo dar es que copien el sub-i varias veces y aquí pongan las demás columnas. Esta es una solución rápida, existen más soluciones, pero si se preguntaban cómo lo haría yo, en este mismo momento así sería. 2, aquí vamos a ponerle 3, create constant 3 y vamos a crear un indicador. Nada más para mostrarles cómo poder obtener más datos de una manera, por llamarlo, de una manera rápida. Si lo corro, vemos como ahora tengo los datos de la columna 1, los datos de la columna 2, los datos de la columna 3 y los datos de la columna 4. Y así sucesivamente ustedes se pueden ir creando más columnas y más datos en caso de ser necesario. Bueno, estábamos aquí. Entonces, eso es una de las cosas que necesito que recuerden. Que solamente ustedes podrán graficar variables. Esta función solamente les graficará en una gráfica de dispersión XY, como lo pueden notar aquí. Pero, dado que ya tenemos los valores numéricos en arreglos 1D, es muchísimo más fácil ahora poder graficar según nuestra necesidad. Voy a meter este chart. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a conectar las variables X para mostrarles cómo ahora, dado que ya son números y ya no son y dejan de ser strings, las operaciones o las cosas que yo puedo hacer con ellos es muchísimo más fácil hacerlas. Veo cómo tengo mi waveform chart, lo correré otra vez, se mantendrá el mismo dato. Entonces, de esta manera ustedes ya pueden empezar a manejar, ya pueden hacer operaciones matemáticas con esos valores que tengan, o pueden hacer un millón de cosas. Una de las cosas que tiene este sub-i es que solamente se manejaría con números. Dado que estamos graficando, para graficar solamente puedo graficar números, suena bastante lógico. Pero ¿qué es lo que pasa si yo de repente tengo caracteres? Digamos que yo tengo un nombre A de la columna, aquí tengo un nombre B. Bueno, lo que pasaría es de que no van a obtener ningún error, eso se los digo de por medio. Lo único que tendrían es que tendrían 0 en esas celdas, es decir, para quitarnos de la duda vamos a correrlo. Vimos cómo acabo de cambiar del archivo numbers, que es el que estoy jalando aquí. Vamos a mostrarles. Aquí está el numbers XLS. Si yo lo corro, vemos como en la tabla de control aparecen las columnas con texto, con strings, lo cual era lo que quería mostrarles, nombre A, nombre B. Pero ¿qué es lo que pasa con las gráficas XY y las gráficas y todas las demás gráficas? Bueno, lo que sucede es que yo obtengo valores de 0 a la hora de que esta función plot data empiece a hacer las operaciones que requiere hacer. Lo que hará será que transformará todos esos strings a un valor de 0. Inclusive aquí podemos darnos cuenta como en los valores de X, que es la columna A en Excel, o la columna 0 aquí en LabVIEW, donde aparece el nombre data aparece un 0, donde aparece la A aparece un 0, donde aparecen los números esos se mantendrán, pero cada vez que encuentre en la función un string, esto pondrá un 0 en la función. Creo que eso les ayudará a hacer las operaciones que requieran. Un 0, si están haciendo algún promedio, qué sé yo, pueden descartar los ceros, pueden eliminarlos, pueden sacarlos del arreglo. Ya un millón de cosas que se les podrán ocurrir a ustedes. Pero bueno, esta es la solución que les tengo para ustedes de cómo poder graficar los datos que estamos obteniendo de Excel en LabVIEW. Si ustedes requieren hacer gráficos de barras o demás, hay formas de hacerlo en LabVIEW,
pero creo que Excel funciona bastante bien para esto. Creo que la idea de que les estoy dando aquí la solución es de que puedan obtener los datos numéricos y ya los vi, ya los demostré con el waveform chart, que pueden hacer las operaciones matemáticas que ustedes requieran. Entonces espero que les sea de bastante utilidad. Por favor denle like ahí al video, y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier necesidad que tengan respecto al LabVIEW, no duden en comentarlo. Trataré de hacer un poco más de estos videos tutoriales para ayudarles en sus necesidades, y espero les sea de bastante utilidad. Soy Pepe y que tengan un buen día, chavos. Nos vemos en la próxima.